llegar momentos en que vamos a tener que hacer la misma oración de Moisés. Fíjense, hermanos, la vida de oración de un líder es de gran importancia. O sea, hermanos, yo le voy honestamente le voy a decir que estoy aprendiendo a orar. Estoy aprendiendo a orar. Porque años que le venía diciendo, Señor, enséñame a orar, ¿no? Para mí no es sencillo orar, hermano. No es sencillo orar. Pero yo sé que tengo que hacerlo. Pero no quiero también hacerlo porque, bueno, Dios lo ha dispuesto, sino que tengo que entrar de una manera que, siendo consciente de que me estoy dirigiendo al creador y sustentador del universo. Porque no se trata, hermanos, de orar, por ejemplo, horas, sino de la actitud, ¿no? Como el caso de Moisés, ¿no es cierto? Dice, los grandes siervos de Dios aprendieron a pasar largo tiempo en la presencia de Dios. Hermano, y eso es fundamental. Fundamental es que nosotros todos los días, ¿no? Tengamos un tiempo que pasemos en la presencia de Dios. Busquemos. Yo sé que para muchos nos es difícil por todas las cosas que tenemos que realizar, pero busquemos un tiempo, aprendamos a deleitarnos en él. O sea, hermanos, donde yo, así honestamente digo, donde me preocupé bastante por este tema es cuando me encargaron la iglesia. Porque como yo decía, le decía al pastor Crispín, ¿no? Bueno, la cabeza, no, tú eres la cabeza, yo soy tu colaborador y, ¿no? Entonces, pero ya cuando me encargaron, entonces me vi con todas las cosas, entonces dije, lo único que me puede ayudar es el Señor, nada más, ¿no es cierto? Y estoy aprendiendo a orar, a ir a Él en toda situación, momento, ¿no? Hermanos, dice, pero lo importante de la oración no siempre consiste en el tiempo que dedicamos a ello, ¿no? A veces las oraciones más profundas son muy cortas. En Éxodo 33:18 tenemos una de las oraciones más breves en toda la Biblia. Sin embargo, fue de gran importancia. Ahora hay que ver por qué Moisés le dijo al Señor, ¿no es cierto? Te ruego que me muestres tu gloria. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que entender que es todos los atributos de Dios. Todo, ¿no? Su gloria. Vamos a revisar, por ejemplo, hermano, vamos a ver que esta petición que hizo Moisés se trató por tres situaciones que se presentaron. Tres factores o situaciones que se presentaron en ese momento. Lo primero, hay una crisis ministerial. Veamos del primer versículo al versículo 6, ¿no? Fíjese en qué consistió la crisis ministerial. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré de en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. O sea, duro, ¿no es cierto? Imagínense, ya no voy a subir con ustedes. Estamos recién empezando,
Ya el Señor los había libertado de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, les había dado agua a los 3 días que habían cruzado el Mar Rojo, y ahora le dice no, arréglenselo ustedes como pueden. Pero ¿por qué el Señor le dijo eso? Vamos, regresemos un poquito al capítulo 24. Permítanme leer 2 versículos, ya ustedes lo leen todo, ¿no? Fíjese, ¿qué había sucedido? Versículos 7 y 8 del capítulo 24, ¿no? Del 6 voy a leer. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, el pueblo dijo: sí, vamos a obedecer a Dios. Pero si usted lee los capítulos posteriores, 25, trata de la preparación de, ¿no? Dice, Moisés se demora 40 días. Porque si seguimos la secuencia de la Biblia, ¿no es cierto? ¿qué estaba recibiendo Moisés? O sea, ¿qué iba a ser la ofrenda para el tabernáculo? Las instrucciones sobre el arca del testimonio, sobre la mesa para el pan de la proposición, para el tabernáculo, para el altar de bronce, ¿no? Para el atrio del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso, ¿no? El dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso, ¿no? El llamamiento de las personas que van a realizar la obra, la construcción del tabernáculo, Bezaliel y Aholiab. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Ellos, ¿qué hacen? Durante la ausencia de Moisés, ¿no? El pueblo se entregó a la idolatría, ¿no? Hicieron el becerro de oro, ¿no? Eso está en, dice el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ah? Fíjense. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, ¿no? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hermanos, el Señor le dice, versículo 7, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese, Señor, ojo, la reacción del Señor la vemos en los versículos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duras. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Se le dice: voy a exterminar a todos y de ti voy a hacer una nación grande, ¿no? O sea, pero ¿qué hace? Fíjese, ¿qué hace Moisés?
¿Y qué hace? ¿Y qué es todo lo que debe hacer un cristiano, lo que debemos hacer los cristianos, ¿no? Ya la sentencia, Dios ya dijo, hasta acá llegaron, ¿no? No te preocupes, Moisés, que la promesa que yo le di a Abraham, a Isaac, a Jacob, la voy a cumplir a través de ti. Pero Moisés intercedió y salvó al pueblo. Eso es lo que nosotros, hermanos, a veces tenemos que entender. Dios tiene sus decisiones y Él es el único que puede cambiarlas, ¿no? Al atender el ruego, la súplica, ¿no? De un papá, de una mamá, de un cristiano por otras personas. En el caso nuestro, por nuestros hijos. Él es el único que puede cambiar. Porque fíjese, Él ha determinado ya, ¿no? Dice, de su ira, dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. No te preocupes, Moisés, yo los consumo, ¿no? Pero entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. El que no hay que, no hay que tomar la palabra arrepentimiento como el caso nuestro, ¿no? Sino ese cambia de parecer, ¿no? Que cambie de parecer. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad y para siempre. Entonces Jehová, dice, se arrepintió, cambió de parecer, ¿no? Del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Hermanos, esa es la tarea nuestra, ¿no? ¿Por qué? Moisés, pues ya, imagínense, es un pueblo de dura serviz, o sea, dura serviz que está diciendo, el Señor es un pueblo terco, ya no entiende, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Pero las cosas, o sea, fíjese, Moisés baja, desciende ¿no? del monte y aplica la disciplina. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos, ¿no? Pero hay que aplicar la disciplina en los casos. Eso lo vemos en los versículos 25 al 28 del capítulo 32 de Éxodo. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? Imagínense que Dios actuaría en este tiempo de la misma manera. El Antiguo Testamento nos hace ver cómo Dios, ¿no? se reacciona frente al pecado de los seres humanos. Frente al pecado de los seres humanos. Pero hermanos, esta fue la razón por la cual Moisés le dice, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria. Hubo una crisis. Y nada sencillo en el desierto, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, hay una crisis personal, ¿no? Hay una crisis personal. Eso lo vemos
en los versículos 12 al 17. Somos seres humanos. La reacción de las personas a quienes nosotros servimos nos va a afectar de una u otra manera. Por eso es que tenemos que aprender a llevar a las cosas todo a Dios para que eso no se quede en nosotros, no prospere, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos nos van a dar las gracias, no todos van a estar de acuerdo con nosotros, no todos van a estar contentos. Siempre hay gente que no va a estar de acuerdo. Y lo que ustedes sirviéndolo buscan el bien nada más. Miren lo que pasaba, versículos 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿No? O sea, en medio de esta crisis, Dios le dice, tú seguirás al frente de este pueblo, ¿no es cierto? O sea, Moisés no, le dice, no quiero ir, ¿no es cierto? Pero, y el Señor lo anima, ¿no es cierto? Lo anima, ¿no? Y le dice que, que lo va a acompañar. ¿Por qué? Porque has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y acá tenemos que resaltar, hermano, hay dos preguntas que hace Moisés, dos cosas que le pide al Señor. Versículo 13 dice, muéstrame tu camino, ¿no? Y el versículo 14 es la respuesta a ese pedido y le Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Después, en los versículos 15 al 15 y 16 dice lo siguiente, le está diciendo, ven con nosotros, porque Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el versículo 17, el Señor le contesta, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, y vemos que a continuación viene el pedido, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque va a llegar momentos, así como Moisés, él no se sintió capaz de hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Y por eso que le dice, muéstrame tu gloria, ¿no? Porque quiero obedecerte, quiero confiar en ti. Pero fíjese, una oración sencilla, ¿no? ¿Qué le pidió en el versículo 18? Ver el rostro de Dios, ¿no? O sea, ver la completa manifestación de su gloria. O sea, la gloria de Dios es la totalidad de sus atributos, ¿no? En otras palabras, Moisés dijo, quiero conocerte completamente en todo lo que tú eres. Fíjese, mire, estamos hablando de Moisés porque si repasamos, dice, ¿por qué pidió ver la gloria de Dios? Si él ya había visto tanto. ¿Cómo? En la zarza ardía, ¿se acuerdan cuando Dios lo llamó? En las plagas de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, al ver la provisión en el desierto de agua y maná, al ver la gloria de Dios en el monte Sinaí, al hablar con Dios cara a cara en la carpa de reunión.
Hermanos, el servicio, cuando uno le vive el servicio, nos vamos a sentir espiritualmente, sedientos espiritualmente. Está demostrando en Moisés, muéstrame tu gloria, está mostrando que su gran sed espiritual que tiene. Y esa es la característica de todos los que sirven a otros, de los líderes, de personas que sirven a otros. Tienen esa sed. Si usted lee el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Salmo 63, versículos del 1 al 4, dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Pero no solamente eso, hermanos, sino también en Filipenses 3:7 al 14, el apóstol Pablo, que estaba pasado, usted sabe, estaba encarcelado, preocupado por la gente, les escribe diciéndole lo siguiente, Filipenses de 3 al 7 al 14, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, ¿no? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo el que sirve a Dios va a tener momentos, va a tener sed espiritual, va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros somos seres humanos que nos cansamos, que nos afecta todo lo que acontece, ¿no? Por ejemplo, nadie va a permanecer indiferente ante la situación que estamos atravesando. Que nosotros también tenemos que reconocer que le hemos propiciado, ¿no? Se está jugando el destino del país. Y nuestras responsabilidades y la situación de la pandemia, que hay temor, incertidumbre, inseguridad, ¿no? Todo eso nos afecta. Pero tenemos por eso que buscar a Dios. Así como Moisés, Señor, quiero ver tu gloria, ¿no? Quiero ver tu gloria. No es sencillo, hermanos, pero estamos llamados a eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia o el resultado de esa oración, hermano? Veamos los versículos, Éxodo 33, del 19 al 23. Dios le advierte, ¿no? Fíjese, Dios le advierte, hace una advertencia.
Dios le dice lo siguiente y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fíjese, ¿ah? Hermanos, Moisés pidió más de lo que se le podía conceder. Era imposible que Moisés vea toda la gloria de Dios. Sin embargo, Dios promete revelar algo de su gloria. Tan solo ver las espaldas de Dios será glorioso, ¿no? Y ahora en este tiempo dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. O sea, nosotros conocemos de Dios lo que Él nos permite, ¿no? Lo que Él nos permite, lo que Él quiere mostrarse. Y hermanos, pero no solamente le advierte que Él no va a poder, no le va a conceder todo lo que quiere, solamente ve su espalda el Señor, que debe haber sido algo grande para Moisés y para, imagínense, para nosotros, que nos permita ver, aunque sea, no, una partecita. Pero hermanos, Dios se manifestó, eso lo vemos del Éxodo 34, versículos del 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre al contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado de que y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Fíjese, Dios se manifiesta a Moisés, ¿no? Hermanos, acá a mí me impacta lo que dice en el versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y que esta palabra visita es que él mira, dice, no está mirando lo que acontece en las familias. No es como algunos lo han traducido castiga, ¿no? Visita. Hermanos, ¿y cómo quedó Moisés después que el Señor ¿no? Después que el Señor le da este encargo? Fíjese, estamos sabiendo lo que Dios le permite ver Dice 8, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjese, no, yo creo que ningún mortal puede hacer otra cosa, ¿no? Más que postrarse y adorar en esos momentos, ¿no? Porque Dios se está manifestando. Y hermanos, Dios sigue hablando a través de su palabra, a través cuando oramos, ¿no?
Dios nos sigue. Cuando escuchamos las predicaciones, yo escucho también en las mañanas, y ustedes vieran que me siento impulsado, empujado a reconocer a Dios como el más grande, ¿no? Y decirle, Señor, tú lo eres todo. Y solamente le digo, ayúdame a entender, hasta ahora no me entra a la cabeza, habiendo tantas personas mejores que yo, ¿no? No solamente me has rescatado, ¿no? Sino que todavía me bendices dándome esta tarea. No entiendo, yo no entiendo hasta ahora. Mejor ni que trate de entenderlo, solamente aceptarlo. Pero sí mi agradecimiento crece cada día cuando escucho, ¿no? Hermanos, fíjese la revelación que recibió de la gloria de Dios impactó a Moisés, que él no se pudo quedar de pie. Se postró, se tiró al suelo y adoró al Señor. Yo creo que nadie puede mantenerse de pie, ¿no? Cuando Dios se manifiesta, ¿no? Cuando Dios nos bendice. Hermanos, nosotros tenemos que agradecer mucho a Dios. Yo no entiendo hasta ahora cómo una congregación pequeña, y tómenlo de la mejor manera, hermano, fíjese. Somos un grupo pequeño que Dios lo mantiene activo, que no tenemos local, hay que orar por local, que sostiene la obra, porque Coyique sí, y gloria a Dios por ello, y mi agradecimiento al Señor, cómo Él, ¿no? Su pueblo, porque no estamos pasando unos momentos fáciles, pero gloria a Dios por aquellos que se mantienen fieles al Señor. El Evangelio está corriendo, hermano. Hay que orar para que Dios nos prepare, ¿no? Y prepararnos también para atender a las personas que Él está salvando en este tiempo. Hay que seguir adelante. Yo cuando veo eso, hermano, que imagine si hubiese visto lo que ha visto Moisés, ¿no? Pero hay cosas que nos llevan a postrarnos, a reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Y lo más importante, hermanos, que Moisés fue transformado. Nosotros estamos en una preparación constante. Pablo decía, estoy persuadido, convencido de que del que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que el Señor venga, ¿no? Y para eso Él va a usar las pruebas, las circunstancias de la vida y todo, para que nosotros seamos, ¿no? Cristianos auténticos, verdaderos, firmes en la fe. Los versículos 29 y 30 del capítulo 34 de Éxodo nos dice lo siguiente. Fíjese lo que pasa, lo que sucedió con Moisés, dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿No? O sea, la cercanía que nosotros tengamos al Señor no va a transformar. La cercanía. Y esto me hizo recordar cuando los discípulos, ustedes, Sanedrín, cuando no pudieron hacer que ellos se retracten, ni sus amenazas, nada funcionó para que ellos dejen de seguir predicando al Cristo resucitado, dice la Biblia,
que entendieron que ellos habían estado con Jesús. Y hermanos, la experiencia que tuvo Moisés marcó su vida, bajó del monte un hombre tomado, su rostro reflexivo. Vieron que Moisés había estado en la presencia de Dios. Esto le concedió a Moisés mayor autoridad espiritual y le animó a seguir adelante, hermanos. Esto en sus manos, ¿no? Le he pedido que me dé fuerzas y los recursos que necesito para proclamar y enseñar su palabra. Hermanos, la verdad que yo trabajé en un ambiente muy difícil y convivía con ellos, porque yo vivía 24 horas con ellos y 24 horas en mi casa. Y en ese lugar estuve más de 8 años. O sea, más de 4 años yo he vivido con ellos y 4 años en mi casa. Entonces me conocían. ¿No? Hemos vivido, hemos convivido con ellos. Y yo recuerdo que un comisario estuvo 3 años, y en agosto del último año le detectaron cáncer. Él era muy devoto de San Judas. Y nunca me dejó ni nación por los sacramentos. Nunca. Me buscaba, me decía, me esperaba en la puerta, me decía, por si acaso, no, me oía, no, ¿no? Resulta que él después se fue y Dios había tocado su corazón, ¿no es cierto? Había pasado a fila de cristianismo también. Y un día me llamó y me dijo algo que hasta ahora me acuerdo. Ahora entiendo por qué tú eras así, me dijo. Ahora entiendo. Ya también soy cristiano, le he entregado mi vida a Cristo. Gloria hermanos, a Dios. Hermanos, la gente va a ver que nosotros, nuestra cercanía a Dios, y en este tiempo lo necesitamos, porque la Biblia nos dice que hay que llorar con los que lloran también. Entonces, hay que orar, hay que estar cerca a Dios, ¿no? Y porque, hermanos, su cercanía nos va transformando. Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando leemos la Biblia, ¿no? Dios, nosotros no nos dar cuenta, pero nuestro entorno sí se van a dar cuenta. Esta pregunta, ¿no? ¿Puede la gente ver que hemos estado en la presencia de Dios? ¿Somos diferentes luego de haber estado con Dios? Y esta pregunta ¿sabe por qué la hago, hermano? Porque a veces no podemos acercarnos a Dios, o sea, orar por costumbre. Y eso no puede pasar, hermanos. Sí se puede orar por costumbre, y la Biblia nos da ejemplos de que hay personas que han orado por costumbre. Y eso tenemos que hacerlo con entendimiento, ¿no? Siendo conscientes de saber a quién nos dirigimos, ¿no? A quién estamos expresando nuestros ruegos, nuestra alabanza, nuestra adoración. Hermano, la cercanía a Dios nos transforma. Y este es el tiempo en que nosotros necesitamos cerca a Dios. Las cosas no están. Y yo que este año vamos a vivir igual. A pesar de, ¿no?
la gente dice que apoyan la vacuna y que las vacunas a la final, muchos de los que se han vacunado han sido afectados por el COVID, tan mal. No sé si se han descuidado, se han confiado, pero tanto que se dice acerca de esta vacuna, mejor es que nosotros sigamos confiando en el Señor, siendo receptivos a las indicaciones que nos dan las autoridades de salud y cuidándonos bastante, hermano. Cuidándonos bastante. Esto tiene para rato. Se ha convertido en un negocio. Cuando la comunidad europea, cuando comenzaron a contemplar la posibilidad de iniciar las investigaciones para la vacuna, dice que la Comunidad Económica Europea ha invertido grandes sumas de dinero en esa vacuna Pfizer, si no sé si me estoy expresando bien. Pero ¿qué resulta? De que ahora está vendiendo al que más le ofrece y no está cumpliendo con los europeos. Que también España está padeciendo lo mismo que nosotros y varios países de Europa. Tal es así que mi hermano me comentaba de que en España habían incautado millones de dosis de vacunas ya en el aeropuerto para salir a Australia. Y las autoridades han tenido que parar eso porque no están cumpliendo con el trato. O sea, la comunidad ha invertido, ha puesto dinero y ahora ellos lo venden al que más le ofrece. Se ha convertido en un negocio. Y hermanos, que Dios nos siga cuidando. Cuídense, por favor, hermano. Cuídense. Seamos obedientes, oremos los unos por los otros. Si está pasando un momento difícil, hablemos. Yo, por ejemplo, cuando tengo algo, yo les comparto, oren por mí. Oren. Somos una familia. No pensemos de que porque somos cristianos no nos va a pasar nada, no. Somos mortales, donde no nos va a pasar nada, donde se va a terminar el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, es cuando estemos con el Señor. Ahora no. En la tierra vamos a pasar difíciles, nos vamos a enfermar, no vamos a decepcionar, vamos a tantas cosas que pasan, pero hay que orar los unos por los otros.